En este episodio te voy a hablar acerca del capítulo 7 del libro Deja de ser tú de Joe Dispenza. Mi nombre es Julián Napoli, soy biocodificador y estoy acá para ayudarte a expandir tu conciencia. Y en este capítulo se habla de un tema muy importante de la personalidad que hasta ahora no hablamos. Una faceta muy importante de nuestra personalidad es que nosotros mostramos a los demás todo aquello que queremos que vean de nosotros y ocultamos una gran parte de lo que sentimos. Vivimos con emociones que están estancadas y a la vez están reprimidas. Lo más interesante es que cuanto más reprimimos una emoción, más nos controla, más nos motiva a hacer de una forma determinada. Y esa forma determinada es presentarnos al mundo con ciertas acciones, ciertos pensamientos y ciertos sentimientos frente a los demás. Mostramos una careta de nosotros, de ahí viene la personalidad, que no somos nosotros, ¿sí? Ahí se genera el vacío, según Joe Dispenza, entre lo que yo verdaderamente siento y lo que muestro a los demás. Cuando hay una distancia demasiado grande entre lo que siento y lo que muestro a los demás, se forma el vacío, y ese vacío está constituido por emociones negativas que están estancadas dentro de mí. ¿Qué es lo que pasa? Es parte de la vida pasar por traumas, por situaciones que te marcan a nivel emocional, y lo que sucede es que todo tu inconsciente se paraliza alrededor de esa situación en particular y repite una y otra vez mentalmente la situación que experimentó. Esto es a nivel inconsciente. Repetimos una y otra vez ese recuerdo de esa experiencia previa, y lo que empezó siendo una reacción emocional frente a lo que me está pasando, a lo que me pasó, ahora empieza a ser un rasgo de nuestra personalidad en la medida que inconscientemente empezamos a repetir una y otra vez ese trauma. Lo que sucede es esto: cada situación que nos marcó emocionalmente nos va a perseguir hasta que nosotros logremos resolverlo. Si no lo logramos resolver, entonces ese sentimiento, ese recuerdo nos va a perseguir inconscientemente por siempre. Las emociones negativas ocultas constituyen una parte muy importante de nuestra personalidad que motiva esa parte que los demás quieren ver de mí. Ocultamos ciertas emociones negativas a los demás porque creemos que no vamos a ser aceptados por los demás. Hacemos todo por ser aceptados por los demás. Ocultamos nuestras vulnerabilidades para poder ser aceptados. Hacemos todo lo posible para poder ser aceptados frente a los demás. Lo que sucede es que nosotros tenemos un estado del ser reprimido, tanto para los demás como para nosotros. Ocultamos tantos esas emociones para los demás que también ocultamos esas emociones hacia nosotros mismos. El dolor que conlleva tener esas emociones negativas estancadas dentro de uno hace que constantemente necesite del entorno, y ese entorno me haga sentir de una forma distinta a como yo me siento. Entonces termino generando una especie de dependencia a los estímulos sensoriales de afuera que me proveen un bienestar ajeno, un bienestar transitorio, antes que el dolor permanente que yo siento. Ese dolor que entierro debajo de la alfombra no desaparece, sino al contrario, se vuelve cada vez más grande. El dolor empieza a ser cada vez más grande. Hay dos formas de responder a este dolor que se vuelve cada vez más grande. O me vuelvo más adicto a mi entorno y mi entorno me da las emociones que soy adicto. Con el tiempo voy a necesitar cada vez más de esos estímulos sensoriales para sentirme bien, porque es un bienestar falso que proviene de afuera, no proviene de adentro. Lo que proviene de adentro es un dolor frente a una emoción que no puedo ver, no puedo sentir, no me permito sentirla. Mientras que dependo constantemente de los estímulos de afuera para sentirme bien. Primero, porque es fácil pasar por esa gratificación inmediata antes que atravesar todo el dolor de años y años que vengo guardando dentro de mí. Y segundo, porque a todos prefieren sentir la gratificación inmediata antes que el dolor. Y además es mucho más accesible el hecho de acceder al placer instantáneo de estímulos fuera antes que
enfrentarse al dolor desde adentro. No sabemos cómo enfrentarnos a las emociones estancadas dentro de nosotros. Te voy a decir una cosa. Esta parte de la personalidad es fundamental para que vos cambies de realidad. Si vos no podés cambiar tus emociones estancadas dentro de vos, no le podés dar salida, no le podés dar resolución, no lo podés comprender, no las podés soltar, entonces no vas a poder cambiar ni de personalidad ni de realidad. No vas a poder tener la vida que vos querés. ¿Por qué? Porque esas emociones estancadas están dentro de vos y cada vez se vuelven cada vez más grandes. Y eso lo que hacen es generar una huella electromagnética dentro del campo cuántico y lo que hace es atraer más de lo mismo, ¿sí? Te va a atraer más situaciones, más personas que te hagan sentir de la misma forma hasta que vos logres tomar y soltar esa emoción negativa que hay dentro de vos. Para que vos puedas soltar esa emoción negativa que hay dentro de vos, primero la tenés que tomar. Y cuando me refiero a tomar, me refiero a tomar conciencia de ella, a atravesar esa emoción negativa, a permitirte sentir el dolor que te genera esa emoción reprimida dentro de vos. Esto es algo que tenemos todos y en la medida en que vamos superando esas emociones negativas, dejamos de orbitar alrededor de esa frecuencia vibratoria y estamos libres para empezar a ser otras personas. Y algo muy interesante que menciona este capítulo es que toda esa emoción negativa que tenemos consume mucha de nuestra energía creativa y en la medida en que nos vamos autoobservando, decidimos dejar de mantener ese dolor, dejamos de mantener esa personalidad falsa que presentamos al mundo, que nos consume muchísima energía con tal de recibir un poco de atención y aceptación por los demás, y empezamos a liberar esa emoción estancada dentro de nosotros. Empezamos a liberar patrones automáticos de pensamiento, de reacción, de comportamiento y de sentimiento, y toda esa liberación lo que me va a dar es más energía disponible, y esa energía disponible me va a permitir crear una nueva vida. Pero hay que atravesar el dolor, hay que sentir el dolor. Después de haber sentido el dolor, vas a poder sentir lo que siempre estuvo dentro de vos, que es el amor, la felicidad, la auténtica felicidad interna que no procede de estímulos sensoriales de afuera. Es un bienestar interno que no tiene nada que ver con los estímulos de afuera. Joe Dispenza dice que creamos una serie de programas automáticos para ocultar nuestros aspectos vulnerables y mostrar algo de lo que nosotros queremos mostrar a los demás, para ser aceptado por los demás. Lo que hacemos es ocultamos nuestros miedos, nuestra sensación de no ser lo suficiente, de inseguridades, de culpas, de cargas emocionales, de dolor por el abandono, un montón de dolor emocional lo tragamos, lo guardamos. Quizás no se pueda ver físicamente y directamente, pero indirectamente se puede ver muchísimo. Toda tu personalidad, todo lo que mostrás desde afuera está motivada por esas emociones estancadas y dolorosas dentro de vos. Las estrategias de evasión se convierten en una adicción porque nosotros necesitamos cada vez más de una dosis más alta del estímulo externo. Y una vez que ya no sentimos gratificación por el estímulo externo, nos aburrimos, nos entramos en desesperación porque entramos en contacto con ese dolor que quema por dentro y necesitamos de un nuevo estímulo para distraernos y evadirnos. Joe Dispenza remarca que evadirnos no es una solución, sino que genera cada vez más dolor. A largo plazo genera dolor, a corto plazo te puede generar una gratificación muy pequeña, muy corta, pero a largo plazo te va a generar cada vez más dolor. Y ese dolor se debe atravesar, se debe quemar con el fuego de tu conciencia hasta que no quede nada. Detrás de cada adicción hay una emoción memorizada negativa
que fue repetida una y otra vez, de esas situaciones que nos marcaron emocionalmente, y todo esto es a nivel inconsciente. Esas situaciones pueden estar guardadas como memorias declarativas o memorias no declarativas. Las memorias declarativas son aquellas memorias que están accesibles a la conciencia. Esto quiere decir que mi conciencia puede ir y tomar una memoria en particular y puede decirlas, puede verbalizarlas, puede evocar a través de la palabra esa memoria, puede representar a través de las palabras esa memoria. Son muy pocos los traumas y las situaciones que nos marcaron emocionalmente de memorias declarativas, mientras que hay otro tipo de memorias, que es la memoria no declarativa, que hace referencia a las memorias que yo no puedo acceder a propia voluntad, a diferencia de las declarativas, y además que no puedo verbalizar. ¿Por qué? Porque en ese momento yo no las pude verbalizar. O sea, a los 3 años, a los 2 años, al primer año de vida, o incluso dentro del útero de mamá, yo no tenía la posibilidad de hablar, yo no tenía la posibilidad de utilizar el lenguaje, y es por eso que esas memorias están dentro de mí, pero no puedo acceder voluntariamente y además no las puedo verbalizar en un estado de conciencia normal. Todas esas situaciones que sucedieron y muchas más están dentro de nosotros, no las podemos verbalizar, y ahí surgen emociones negativas, estancadas. Y a través de esas emociones estancadas, nosotros lo que hacemos es generar cada vez más capas de personalidad, corazas cada vez más impermeables, que lo que hacen es generar una forma de relacionarme con el mundo totalmente desvinculada con mi emoción oculta negativa. Para vivir una nueva vida, entonces lo que necesitamos es liberarnos de todos esos patrones que generaron una capa y un programa inconsciente que nos alejan de nuestras propias emociones. Si queremos ser libres, necesitamos tomar conciencia del lado oscuro de nuestra personalidad. Y el lado oscuro de nuestra personalidad es todo aquello que no acepto de mí, todo aquello que no acepto tampoco de los demás, que me genera rabia, que me genera ira, que me genera indignación. Todos esos son rasgos de mi personalidad que todavía no integré dentro de mí. Toda esa parte oscura de mi personalidad no es más que mi sombra, y mi sombra es todo lo que tengo que ocultar de mí, porque si lo muestro no voy a recibir lo que quiero a través del entorno. Así que aprendí desde muy chiquito a guardarme cierta parte de mi personalidad, cierta parte de mi forma de ser en realidad al entorno, porque aprendí que si lo guardo puedo recibir lo que quiero. Entonces hay que ser consciente de esa parte de nosotros que es inconsciente, nuestra sombra, y sobre todo nuestras emociones más negativas. Superar ese estado emocional estancado, el obstáculo que tenemos que pasar para encontrar esa nueva personalidad y por consiguiente esa nueva vida. Es muy paradójico, pero si nosotros evadimos constantemente ese dolor que yace dentro de nosotros, se vuelve cada vez más grande y es una carga que ya no podemos seguir soportando. Va a llegar un momento en que los estímulos sensoriales ya no me van a atraer y me voy a tener que meter. Si seguimos evadiendo el dolor, ese dolor se vuelve cada vez más grande, se vuelve insoportable, y eso hace que nuestra personalidad se altere cada vez más y los estímulos pierdan su novedad, pierdan su placer. Se empieza a desensibilizar del entorno y el entorno no le genera el bienestar que antes le generaba, y el dolor que hay dentro de mí es cada vez más grande, mucho más grande que el bienestar temporal y corto que me puede llegar a entregar el entorno. Cada vez voy a necesitar más del entorno para sentirme bien, pero cuanto más consumo el entorno, menos me siento bien. La solución que propone Joe Dispenza es empezar a tomar ese dolor para por fin liberarlo. O sea, no me puedo liberar de algo que no tomé previamente. Y cuando hablo de tomar, es tomar conciencia del dolor que hay dentro de mí. Y la habilidad más importante, según Joe Dispenza en este capítulo, es la autoobservación. Permitirse
observarse todos esos programas inconscientes que yacen alrededor de todo ese dolor que hay dentro de mí. Alrededor de todo ese dolor que tenemos, generamos capas y capas de programas inconscientes de comportamiento, de relaciones, que lo único que hacen es evitar el dolor y consumir el placer, el bienestar que hay alrededor, que me entrega el entorno. Lo que hay que hacer es meterse cada vez más adentro de la personalidad, atravesar capa por capa, ¿sí? Hasta llegar hasta la emoción núcleo que no los permite vivir. Esto significa sentir el dolor de la emoción estancada. Una vez que aceptás el dolor, una vez que te permitís sentir el dolor, ese dolor se consume, se quema, deja de estar dentro de vos. Y para eso es muy necesario la autoobservación. ¿Qué recomienda Joe Dispenza? Apartarse del entorno, cerrar los ojos, retraer todos los sentidos y meterse dentro del cuerpo, dentro de la mente subconsciente y empezar a observar, a ver qué hay dentro de mí, qué pensamientos y qué sentimientos se evocan de forma casi automática y empezar a verlos cada vez más. En la medida en que vamos observando más y más de nuestras reacciones, nuestros programas inconscientes y automáticos que hemos formado, más estamos desprogramando esos programas y más estamos consumiendo ese dolor que hay dentro de mí. Eso quiere decir que se va liberando a la vez un poco más de bienestar desde mi interior y deja de haber un bienestar desde el exterior. Dejamos de necesitar el exterior para sentirnos bien. En la medida en que vamos quemando el dolor que hay dentro de nosotros, empezamos a sentirnos cada vez mejor sin la necesidad de un entorno. Y esto es lo que llama Joe Dispenza felicidad auténtica. La felicidad auténtica se logra desde el interior y no del consumo de estímulos sensoriales desde afuera, desde el entorno, sino que es la consecuencia lógica que hay después de quemar partes y cuotas de esa emoción estancada que hay dentro de mí. En el momento en que aceptamos, tomamos ese dolor que hay dentro de nosotros y lo quemamos, lo liberamos a través de la autoobservación, toda nuestra vida empieza a transformarse. ¿Por qué? Porque nuestra vida se ordena de acuerdo a las emociones que hay dentro de nosotros. Y si nosotros siempre tenemos la misma emoción reprimida, nuestra realidad va a adoptar una configuración determinada. Ahora, si esa misma emoción se quema, la liberamos, toda nuestra vida inevitablemente va a tener que cambiar. Y esta es una de las partes más importantes para generar realidad propia. Debemos terminar con el dolor que yace en nuestro interior. Y para eso no necesitamos la mente, necesitamos el sentimiento. Cerramos los ojos para dejar de pensar y empezar a sentir lo más íntimo que hay dentro de nosotros. Y eso al principio cuesta, porque así como ocultamos esas emociones a los demás, también ocultamos esa sombra, esas emociones dentro de nosotros y no permitimos sentirlas. Esto lleva tiempo, esto lleva disciplina y entrenamiento. La autoobservación es capaz de transformarnos. Cuanto más practicamos la autoobservación, más desprogramamos todos esos programas que nos vuelven infelices y más practicamos la felicidad auténtica, porque detrás de cada acto de observación uno empieza a liberarse de todas esas capas de personalidad que lo alejaban de uno mismo y lo alejaban de los demás. Todos queremos lo mismo, la misma felicidad, pero no sabemos cómo acceder. La felicidad que nos propone Joe Dispenza es a través de la autoobservación. Cuando meditamos, observamos qué es lo que hay dentro de nosotros, los programas automáticos que se evocan por sí solos, que se reproducen por sí solos. Y en la medida en que trabajamos la autoobservación en la meditación y después fuera de la meditación, porque una vez que meditamos a lo largo del día, seguimos
entrenando la autoobservación. ¿Esto qué quiere decir? Que a lo largo del día podemos vernos cada vez un poco más, podemos ver nuestras reacciones, podemos ver cuáles son los comportamientos que mantenemos y que nos alejan de nosotros y nos alejan de los demás, y podemos dejar de invertir tanta energía en esos patrones, en esas conductas. Y toda esa energía ahora es energía disponible para que vos puedas crear tu propia vida. Este es recién el comienzo, ¿sí?, de la segunda parte del libro para transformar tu vida a través de la meditación. Esto ha sido todo por hoy, espero que te haya gustado y te recuerdo que mi nombre es Julián Napoli, soy biocodificador y estoy acá para ayudarte a expandir tu conciencia. Muchas gracias por escuchar.